Pona besa ba mo kana Y wen. para mí de Andrés Carlos Francesco. Mo kana querido. Pona habían de coger de más a la pona a la cuña pues. Cierto. Arajacu. Verano, se amigo. No, tiempo caliente. Cacuba es caliente, ¿verdad? y cálido. Claro, y día. Tiempo. Claro. Pero Cacuba es caliente. Sí. O cálido, de la forma. Pero en Cacuba está en términos peyorativos, muy cara, ¿verdad? Es caliente de visitarse. Sí. No, pero cierto, Carlos. Banana. Yo te conté que hace un tiempo yo me fui a un supermercado, tenía calor, y le dije a la cajera, rápido, pues ese Cacuba, y no le dije, ¿verdad? Y no, me dijo, Suena mal. ¿qué pasa? Me dijo, Suena mal. es buena También hay que calcular. Bueno, vaya muy kana. Y por ahí. Hermoso día y sobre todo ya estamos entrando, ya hay olor a flores coco. Ya hay olor a 25 que Sí, bueno, ¿viste? Y vos sabés, Carlos, que algunas familias tienen la costumbre de poner el pesebre el 1 de diciembre, otros después de la festividad de Cagupe, otros el 20 y algunos lo hacen el 24. Y lo notable también es que en muchos casos la gente ya pone a la Sagrada Familia, es decir, a José, María y Jesús, desde el inicio. Y hay gente que pone la imagen del niño Jesús recién el 24, allí a la medianoche, es decir, al empezar la Navidad, ahí ubican la costumbre, ¿sí? Que no falta nuestro pesebre, la ofrenda que ya no es como el de los reyes antiguos de oro, incienso y mirra, sino que acá es sandía, melón, piña, miaña, etc. Y la otra cuestión interesante también es que los niños, todos los niños paraguayos, se van a convertir en el niño Jesús el día que reciban su regalito de Reyes. Al niño paraguayo nunca le tiene que faltar un regalo. Qué lindo. Si es que el día de los Reyes, ese niño paraguayo que pone su zapatito pasa a ser el niño Jesús y allí viene la costumbre de hacerle regalito al niño. Humano, Coqui Luis, humano, Padre Plento. Ayer estábamos contando tempranito porque a las 0:40 se confirmaba el fallecimiento de Coqui Luis, notable artista, una persona que le quiso mucho a San Ignacio y falleció en San Ignacio Misiones, aquejado de un problema, pues se llama de cáncer, y bueno, falleció el artista Coqui Ruiz a los 67 años y su sepelio será hoy en la Barraca, en San Ignacio Misiones. Deja un inmenso legado que trasciende fronteras con su máxima obra, sacar del anonimato a Tañarandí y convertirlo en un centro cultural, turístico y religioso. Tañarandí fue visitado incluso por extranjeros, gente que vino de diferentes partes del continente y hasta posiblemente del mundo para visitar esto que se convirtió en una tradición en cada Semana Santa. Elevó Coqui Ruiz en lo más alto el nombre de Paraguay con su retablo de maíz durante la visita del Papa Francisco. También ayer falleció el sacerdote italiano Padre Aldo Trento. Padre Trento es una persona que dio su vida por los demás. Sí. Si vos decís Padre Trento, decís servicio, decís solidaridad. Y justo ayer se celebraba el Día de la Solidaridad. Y compartíamos los datos que siempre nos compartís también, Guajara. Y bueno, estamos hablando de dos personas que aportaron muchísimo. Lo de Coqui, yo te digo, Carlos, que probablemente sea el más excepcional el único, ¿verdad? Activista cultural que revolucionó la propia cultura en el Paraguay. Prácticamente los últimos 20 años no he perdido una sola de esas actividades que se hacían el Viernes Santo, el lugar de la P. Ajá, yo estuve esta última vez, todos los años anteriores, tuve la oportunidad varias veces de conversar con él allí y siempre se mostró así como una persona, primero que nada, nunca jamás se mostró, como diría alguien engreído, subido de tono. Muy coherente con su idea, pues. Coherente, humilde, una persona que movilizó a toda la comunidad. Porque hay un antes y un después de Tañarandí, inclusive. Hay un antes y un después. ¿Sabes que uno de los aportes más importantes, independiente hasta todo lo que hizo, porque todo lo que hizo finalmente fueron aportes, ¿verdad? Pero uno de los datos más importantes para mí fue la recuperación, la promoción de lo que son los famosos estacioneros, los Coyapuá, Puras y así. Cierto.